Les voy a contar un poco sobre la continuidad de la política, de calidad y, como decía Margarita, las cosas que vienen para el próximo año. Tengo unas primeras diapositivas que yo creo que ustedes ya conocen muy bien y es sobre el estado en el cual nos encontramos en términos de calidad educativa. Las podemos pasar rapidito. Gracias. De las pruebas, a ver, me imagino que ya todos están súper familiarizados con estos datos. El nivel de nuestros niños que están tanto en lenguaje como en matemática, con lo mínimo que deberían saber en estas áreas, lo cual es preocupante, y por eso el aporte que ustedes dan en la calidad educativa es esencial. ¿Ya conocían estos datos más o menos? ¿No? Son las pruebas a ver del 2014, y lo que estamos viendo aquí es el porcentaje de niños en lenguaje y matemática en cada grado que tienen lo mínimo. Estos son los niños que están en insuficiente y en mínimo. Y digamos que las cifras uno las ve y dicen, uy, eso es preocupante. 70% de los niños en quinto en matemática tienen lo mínimo, o ni siquiera lo mínimo porque están en insuficiente. Pero cuando uno esto lo traduce además a un lenguaje que ustedes conocen en el día a día y es lo que realmente saben o no saben los niños, podemos ver que en tercero los niños no identifican los personajes de un cuento ni el orden de los eventos. O sea que un niño en tercero de primaria está leyendo Caperucita Roja y no está en capacidad de saber cuáles son los personajes centrales, ni cuál es como esa secuencia de los eventos de ese cuento. Y en matemáticas no están en capacidad el 50% de hacer operaciones sencillas como sumas y restas. Y yo me imagino que cuando uno lo ve por primera vez uno dice, uy, tenaz, pero si ustedes lo llevan a la realidad y a las visitas en los colegios o a lo que les cuentan los tutores, se dan cuenta que esto es lo que está pasando, que los niños en tercero tienen problemas con la suma y la resta, y los niños en tercero también tienen problemas entendiendo los textos. Y por ejemplo en quinto, vemos que el porcentaje en insuficiente y mínimo es todavía más grande, es mucho mayor, solamente esto es que 39% la logra en lenguaje y el 30% la logra en matemáticas. Y esto no debe ser ajeno para ustedes. Los niños de quinto que no están en capacidad de leer los textos con fluidez. Ver a un niño de quinto, si cuando uno le pasa el texto y lo pone a leer, lee súper entrecortado. Y creo que en algunos momentos mostramos un video en Manizales, ¿sí?, con EGMA y EGRA, y es la realidad, es lo que está pasando. Y son niños de quinto, ya van a pasar a secundaria y no están en capacidad de leer textos de una manera fluida, ni tampoco resolver problemas con fórmulas suma, resta, multiplicación y división. Nuestros niños en este momento ya deberían tener desarrolladas estas competencias, pero la realidad lo que estamos viendo es que no es así. Y lo que vemos es que no es así en el 2014, sino que no es así en los años anteriores. No hemos logrado que cambie mucho esa tendencia, no solamente en términos de las pruebas nacionales, sino también las pruebas internacionales. Si vemos PISA del 2006 al 2012 en matemática y en lenguaje, tampoco ha tenido un cambio radical. Estamos estancados en términos de calidad educativa. El gobierno se ha enfocado mucho y con toda razón en los años anteriores en mejorar la cobertura, porque necesitábamos garantizar que todos los niños fueran al colegio, pero acá estamos viendo que tenemos un reto en términos de calidad increíble. Y esta administración se ha enfocado muchísimo en mejorar esa calidad de la educación de nuestros niños. Porque este es el reto, poder mejorar la calidad de la educación, poder brindar una calidad que permita que haya equidad en la educación de nuestros niños. No sé si ustedes nos han oído el cuento de la cancha inclinada. ¿Sí lo han oído? El cuento de la cancha inclinada es, estamos en una situación donde los niños de bajos recursos están tratando de subir una cancha que está inclinada, tratando de subir el balón
y meter el gol arriba, mientras que los niños de recursos, de mayores recursos, van en coche un poquito. Tienen muchas mejores condiciones y pues pueden lograr meter el gol mucho más fácil. Lo que nosotros queremos hacer y el gran aporte que ustedes están haciendo es apoyarnos en nivelar esa cancha, en que todos los niños tengan las mismas condiciones para tener acceso a una calidad de educación buena, para tener todas las garantías de que el futuro dependa del esfuerzo de los niños, que el futuro no dependa del hogar en el que nacieron. Nosotros hemos identificado, y ustedes lo han visto durante todo este año, que uno de los aspectos esenciales para poder impactar realmente la calidad educativa es llegar al aula, ¿sí? La evidencia internacional, nacional nos dice que donde la magia realmente sucede es en ese salón de clase. La infraestructura es importante, tener computadores es importante, pero uno podría tener un super colegio con piscina, todo perfecto, que si hay profesores que no están comprometidos, entran al salón de clase y no se conectan con sus estudiantes, no les preocupa que sus estudiantes aprendan, no va a pasar nada. Por más piscina que tengan, por más todo lo que tengan. Esa magia sucede es en esa interacción del profe y sus estudiantes. Y eso es poder llegar al aula. En ese sentido nos hemos enfocado en apoyo curricular, en medición constante, materiales, formación, acompañamiento e incentivos. Ustedes ya han visto varios de las estrategias o los programas que hemos diseñado para esto. En el 2015 hicimos los DBA, construimos los DBA, los socializamos en diferentes mesas regionales y finalmente hicimos el lanzamiento de esos derechos básicos de aprendizaje en lenguaje y matemática. Para el 2016, ¿qué tenemos? Y por aquí hay personas que se ríen porque fueron responsables de algunos de los DBA, que trabajaron muchísimo, trasnocharon muchísimo en esto, entonces súper chévere. En el 2016, claramente este es un producto que es una primera versión y está sujeto a toda la retroalimentación y a todos los cambios propuestos por la comunidad académica y por la comunidad educativa. Entonces tendremos una segunda versión de los derechos básicos en matemática y lenguaje el próximo año, pero además queremos trabajar en los DBA de otras áreas y también transición. Tenemos una deuda con transición y el otro año queremos que sea una de nuestras prioridades, poder meterle la ficha a transición. Y adicionalmente queremos tener una serie de diplomados, bien sea con profesores o con las familias, sobre los DBA, para que ellos los interioricen y las familias de pronto no tienen que entender y saber muy bien los DBA, pero sí que los papás puedan saber cómo usarlos, puedan saber cómo acompañar a sus hijos. Algunas veces tenemos padres que tienen un nivel educativo muy inferior, por ejemplo, al año en el que está su hijo, y pues le costará mucho trabajo si llegó hasta quinto de primaria, poder acompañar a su hijo en las clases de décimo, pero por lo menos que pueda entender la importancia de qué se tratan estos derechos básicos de aprendizaje y hacerle acompañamiento a su hijo. En medición constante, este año tuvimos Supérate con el Saber. ¿Ustedes pudieron acceder a la página? ¿Se metieron y vieron los resultados? ¿Cómo les pareció? Le falta trabajo, a la página le falta trabajito. Sí, a las preguntas también. ¿Sí? El objetivo de Supérate con el Saber es poder hacer seguimiento constante y no tener que esperar cada año los resultados de las pruebas Saber. ¿Sí? Las pruebas Saber, espere que a mí no me gusta que estén haciendo ruido cuando yo hablo. Yo soy profe y los profes sufrimos de ese mal, de regañar a los estudiantes. Las pruebas Saber pues tienen un proceso muy largo de validación, de calibración, y pues nos tocaría esperar un año y no tendría sentido hacer Supérate con el Saber, porque no tendríamos esos resultados inmediatos para tomar acciones. Pero entendemos, ¿sí?, que no es tampoco el objetivo tener unas preguntas que no estén 100%, todas estén bien. Para el otro año quisiéramos apalancarnos de las preguntas liberadas del ICFES y hacer una revisión, y eso puede ser un poco menos carga para el equipo y también preguntas más validadas, y realmente los niños pues no las están usando mucho. Entonces eso podría ser una opción, bien sea usar esas o hacer una adecuación de las preguntas liberadas. En esa medida también quisiéramos no solo tener 30 preguntas,
sino hacer un poquito como el ICFES hace, y es tiene un banco de preguntas. Las pruebas saber están diseñadas como para que los niños de tercero respondan X número de preguntas, pero de un banco de 250. Entonces, cada niño no responde las mismas preguntas que el otro, sino que uno está probando diferentes preguntas o está midiendo las competencias con diferentes preguntas. La idea sería hacer algo similar, no con toda la rigurosidad del ICFES, pues porque para eso nos costaría mucha plata y pues mucho tiempo y no es el objetivo, pero sí queremos replantear eso, poder tener un banco de preguntas más amplio cada mes y poder apalancarnos de las preguntas liberadas del ICFES y de esa manera pues minimizamos los riesgos de poder tener errores. Y en ese sentido, si nosotros tomamos la decisión de ajustarlas, nos parece que es una oferta muy generosa de parte de ustedes que nos ayuden a validar las preguntas y estaríamos muy agradecidos y muy complacidos de hacerlo. Digamos que hay que mejorar un poco la forma de interpretar los resultados, porque el objetivo es, en gris aparece la respuesta buena y en un degradé de verdes aparecen las otras respuestas. ¿Por qué? Porque el profesor también puede ver cuál de las que responden mal, qué porcentaje es más alto e identificar dónde se están equivocando los niños. ¿Sí? Ese es el objetivo. Pero es que una tiene 2 colores y hay otras que tienen 2 y 3 colores. Esa otra clasificación de colores, no hay en la partecita donde diga el verde más oscurito es porque casi hay falta una nota en donde diga eso. Ok. La convención dice A2, C2 y la verdad que no he podido, de pronto me falta de lectura, no he podido identificar qué significa la A o la B o la D con el numerito. Sí, estamos trabajando en un tutorial como para poder interpretar un poco mejor los resultados. Llevamos 2 videos y se los podemos, no sé cómo está el segundo, pero se los podemos empezar a rotar. Identificamos un poco tarde que la interpretación no era tan buena, entonces por eso estamos haciendo el tutorial. No era tan buena porque estaba compleja, pero la idea es que el próximo año sí sea mucho más claro. Para eso yo vi un instructivo de los rectores, o la clave del rector le permite ver un poquitico más detallado, no sé si es el que viste o no. Hasta allá entré, pero si tú lo lees, las bolitas dan más de 4 colores, 3, 4 colores, entonces ya… Sí, lo que sí quería decir es 2 cosas que son bien importantes y lo voy a colocar en una analogía. Vamos a suponer que tú vas a presentar el examen para manejar o conducir. Si tú ya sabes conducir, crees que sabes qué es lo que te van a preguntar, pero cuando lo presentas, pierdes y fracasas el examen, porque ellos evalúan unas cosas que son muy particulares al momento de conducir. Lo mismo nos va a ocurrir con nuestros maestros. Nuestros maestros hacen su trabajo, pero ellos no saben qué ni cómo les evalúan a los estudiantes. Un maestro no sabe ni entiende ni conoce qué es un modelo basado en evidencias, que es una de las maneras que maneja o que trabaja el IFEX para realizar y aplicar estas pruebas. Por eso es que los resultados de pronto no es lo que nosotros vemos o conocemos o pensamos que van a dar nuestros estudiantes. La valoración y la puntuación que tienen las pruebas, según el IFES, está basado en un modelo RASH, creo que es el nombre. Entonces, los maestros no saben qué es eso. Y los maestros están haciendo mucho trabajo, pero es un trabajo que se va a desperdiciar porque ellos no comprenden estos elementos que sí tiene y utiliza el IFES para poder evaluar. Pero yo creo que más allá si es un modelo RASH o no es un modelo RASH, yo creo que eso no deberían saber los maestros. O sea, los maestros no necesitan saber el modelo RASH o no el modelo RASH. De pronto ahí lo que sí es importante es saber qué es lo que se está evaluando. Y para eso nosotros tomamos una medida este año que nos costó mucha negociación con ICFES y logramos que tuvieran los maestros que nunca antes había existido, y son las matrices de referencia. Nosotros logramos liberar las matrices de referencia de las pruebas saber. Con eso los profesores tienen una luz sobre en qué se está basando el ICFES para hacer las preguntas, pero no solamente las matrices de referencia, sino también el informe personalizado donde los profes pueden ver en tercero, en lenguaje, en la competencia, no me la sé, en una síntesis o lo que sea, ¿algunos saben? Semántica, por la S, síntesis semántica. En semántica puntualmente, ¿cuáles son los niños, en qué aprendizajes la mayoría de los niños se están rajando? O sea, los maestros ahora sí tienen una hoja de ruta
muy clara, muy clara. Y esperaríamos que eso pueda llevarlos a replantear sus clases, alinear sus clases y a tener unos mejores resultados. Y tiene toda la razón. Los profes estaban aterrizando los estándares como ellos mejor creían y el ICFES estaba aterrizando los estándares como ellos mejor creían y no necesariamente había una alineación entre esto. Por eso nosotros luchamos tanto este año para poder liberar las matrices de referencia del ICFES y esperamos que eso sea un gran punto de partida para empezar a mejorar las prácticas, pero además queremos que cada vez estén más alineados también a los derechos básicos de aprendizaje. Es que no sé cuál es el término que debe ser para eso, si es la interfase de la pantalla de las preguntas para los niños, porque cuando van a leer ahí en la pantalla les sale como corto, no se puede visualizar bien, no hay forma de desplazarse bien en las preguntas para que los niños lo puedan hacer correctamente y rápidamente. Nosotros tenemos un proceso como de validación de la imagen de las preguntas, pero lo que podemos hacer es hacerlo también con niños, ¿sí? Para poder identificar, pues, porque para nosotros está claro, pero de pronto para los niños no es tan fácil. Pues no es tan fácil como la identificación. Me gustaría saber cómo sale esa afirmación que los niños de quinto, por ejemplo, el 70% no saben realizar multiplicaciones, sumas, restas. Si el ICFES no pregunta multiplicaciones, sumas y restas, de pronto ¿no será que el niño no sabe aplicar esas cosas en los contextos que presenta el ICFES, pero él sí sabe hacer sus operaciones y sus cuentas y las utiliza en sus cosas, pero no en las matemáticas que el ICFES intenta preguntar? Puede ser, pero pues más allá de no es las matemáticas que el ICFES intenta preguntar, es la forma en la que tradicionalmente desde el ministerio se ha definido pues que debería ser el tipo de evaluación y la formación por competencias y es la esencia de los estándares, ¿sí? Entonces, puede ser que sepan sumar y restar, pero si no saben para qué sumar y restar, pues, sí, pues no saben sumar y restar. Sí, no es aplicable, entonces, exacto, me sé las tablas de multiplicar de memoria, pero no sé para qué funcionan. Por eso en quinto aparece como poder resolver problemas con estas fórmulas. Sí. Sí. Vale, entonces nosotros para el próximo año vamos a ajustar las pruebas para que ya no sean mensuales, porque algo que identificamos este año es que mensuales por un lado pueden agotar mucho a los niños, hacer las pruebas cada mes y por el otro lado no le da el tiempo suficiente al maestro para poder retroalimentar, identificar como las principales debilidades y tomar medidas. Entonces lo vamos a iniciar en febrero y los vamos a hacer cada 2 meses y vamos a tener solamente 4 pruebas. De esa manera también no les queda tan cerca a las pruebas saber del ICFES, porque también este año de pronto identificamos que una semana antes y pues tampoco es hacerles pruebas a los niños por hacerles pruebas, es que realmente esto nos sirva para que los maestros identifiquen las debilidades, puedan diseñar estrategias, las implementen y en la segunda prueba evidencien si funcionaron y todavía dónde hay debilidades. Y algo que hemos discutido con Margarita y queremos hacer es un mural, poder tener un mural donde tengamos cursos, por ejemplo, para poder interpretar los resultados. Un curso para poder entender cómo se interpretan esos informes, qué tipo de información pueden arrojar y cómo los podemos usar. ¿Saben qué es un mural? ¿Todos? Listo. Mural, Blackboard, ¿sí? Como estas plataformas. Ustedes tienen Sicuba, ustedes saben qué es mural. Donde también tengan orientaciones pedagógicas, donde yo pueda saber Blackboard. Espere que yo no hablo porque después algo ronca. Donde yo pueda saber cuáles son las principales debilidades en competencias matemáticas o de lenguaje de mis estudiantes y puedo acceder a orientaciones pedagógicas que me ayuden a diseñar estrategias para implementar en el aula. Entonces, este año nos enfocamos mucho en el diagnóstico y el próximo año, ya fruto de lo que aprendimos este año, es además del diagnóstico poder brindarle herramientas al maestro para mejorar esas prácticas de aula. Esto viene acompañado de Aprendamos, que son las pruebas diagnósticas del PTA.
Estas son las que ustedes antes hacían en papelitos, ahora hemos diseñado una plataforma, la estamos haciendo con el ICFES, que también estas sí son preguntas diseñadas, piloteadas y calibradas por el ICFES. Este tiene un poco más de rigurosidad, se aplicarían a inicios del año y a mediados del año. Este año lo que hicimos fue diseñar la plataforma online y offline, diseño de las orientaciones pedagógicas y de las preguntas. El próximo año estará listo para hacer el diagnóstico en marzo y para volver a medir en septiembre. ¿Cómo? ¿Ustedes apostaron y dijeron que marzo? Ah, salieron los dos. Serán pruebas de lenguaje y matemáticas, online y offline. Ustedes vieron cómo funcionó de bien la versión offline con Supérate con el Saber. De hecho, tenemos ahora unos semifinalistas de unos lugares que yo no tengo ni idea dónde quedan. O sea, unas zonas rurales que yo no tengo ni idea dónde quedan, y ellos quedaron como semifinalistas porque pudieron tener acceso a estas pruebas a través de la versión offline. Van a tener informes sobre las fortalezas y los aspectos para mejorar de cada niño, y de igual forma un mural, es decir, las preguntas están alineadas, están preguntando las mismas competencias, por lo tanto, las orientaciones pedagógicas serán muy similares o las mismas tanto para las Supérate, que lo vemos como una estrategia de medición de corto plazo, aprendamos que nuestra estrategia de medición de mediano plazo, y el índice sintético, que viene siendo la estrategia de medición de largo plazo. Si quieren yo continúo y termino y después me hacen todas las preguntas, ¿vale? Listo. Entonces, este año tuvimos el día E el 25 de marzo y el Día de la Familia el 26 de septiembre. Es el primer año que hacemos el día E, estábamos aprendiendo, aprendimos muchas lecciones. Yo llegué un 1 de febrero a hacer el día E el 25 de marzo, entonces entenderán también por qué las cajas no llegaron con 15 días de anticipación. Lo que queremos el próximo año es que sí les lleguen al rector con más tiempo, con al menos 2 semanas de anticipación, para que los rectores puedan prepararse, que también el Día de la Familia pueda ser ese fin de semana, para que todo lo que acaban de hacer lo puedan compartir inmediatamente con las familias. El enfoque del primer día fue el índice sintético, entender el índice sintético y poder diseñar metas. Como ya el índice lo entienden súper bien, el enfoque en el 2006 va a ser poder hacer seguimiento a esos acuerdos, seguimiento a esas estrategias, si funcionaron, si se implementaron, cuáles fueron los resultados, si se logró el mejoramiento mínimo anual o no, ¿sí? Poder reevaluar lo que estamos haciendo, identificar si mejoramos y volver a diseñar estrategias para el siguiente año. Es como ir consolidando esa política de mejoramiento continuo e ir consolidando las estrategias que efectivamente estén funcionando. Nuestros índices están en 507, 493 y 556, aquí hay un error, y este es nuestro gran reto para el próximo año. Cada uno de sus colegios tiene un reto, el mejoramiento mínimo anual, es lo mínimo que debe mejorar, ¿sí? Pero también pueden sobrepasar lo mínimo y eso viene amarrado a incentivos que vamos a ver ahora. En términos de materiales, Margarita, ¿ya les han hablado de materiales? Entonces yo creo que aquí ya ustedes conocen tal vez mucho más que yo, pero a grandes rasgos la política de materiales está muy orientada a tener materiales de acuerdo a los niveles de desempeño de los niños. Entonces, en aquellos colegios donde los niveles de desempeño son muy bajos, necesitamos material más prescriptivo. En aquellos colegios donde los niveles no son tan bajos y están en un buen nivel y los maestros están en capacidad de usar cualquier tipo de material, pues tendremos materiales y protocolos menos prescriptivos. La idea es tener materiales desde el primer día y ustedes no se imaginan todo lo que hace Margarita cada día y cada semana para lograr esto. O sea, ustedes no se imaginan la angustia de Margarita para poder lograr que esté el material, que esté la impresión, que salga el contrato, que salga yo no sé qué, bodegaje, adición con 472. Es increíble el trabajo que ha hecho el equipo de Margarita para poder garantizar que desde el primer día sus colegios puedan tener material, que yo creo que deberían darle un aplauso. Yo soy consciente de lo difícil que es y todo lo duro que les toca. La evidencia nos dice que material sin formación es como
da lo mismo, no mande nada mejor, ¿sí? Y por eso este material viene acompañado de formación, saber cómo usar este material. Y hemos tomado la decisión de tener material muy bueno, además adaptado a las necesidades de nuestro país, adaptado a las necesidades de nuestros contextos. Y eso implica un gran esfuerzo en recursos financieros y en recursos también de personal humano del ministerio. Pero esa ha sido la apuesta. La apuesta del programa de PTA es poder llegar con los mejores materiales y muy adecuado a las necesidades del programa. Tenemos tracks de materiales, por ejemplo, en lenguaje tenemos Chile y Nogales, y en matemáticas tenemos Prest y Singapur. Entonces lo que estamos tratando es que no sea un solo material, sino materiales diseñados de acuerdo a los niveles de desempeño, como les había dicho. Formación y acompañamiento, pues ustedes de esto saben mucho, ya que ustedes son parte de este gran bloque de formación. Todos aprender, becas docentes. ¿Saben qué es Aulas Sin Fronteras? Es un COLI, ¿se acuerdan el de un COLI? El de Alianza por la Excelencia, cambió el nombre y ahora es Aulas Sin Fronteras. Súper lindo, ¿cierto? Siempre día virtual y presencial. Entonces, ustedes más que nadie conocen la ruta de acompañamiento. Algo importante es este año se enfocó mucho en observación de aula y como el otro año ustedes van a ser muy pinchados y van a tener textos desde el primer día, pues va a estar muy enfocado en la formación, en el uso de materiales. En términos de becas, tenemos la meta de llegar a 17,000 becas docentes en el 2018. Aquí hemos identificado unos retos. Incorporar los cambios y el enfoque de los programas, que realmente hemos logrado que universidades muy buenas, de mucha trayectoria, le hayan copiado al ministerio y hayan dejado un poco de lado la formación tradicional con muchos aspectos de investigación y de una rigurosidad teórica muy grande para poder diseñar unos programas muy adecuados a las necesidades del maestro, a mejorar esas prácticas de aula, salir de su zona de confort, salir de su ciudad y poder llegar a las ciudades de estos maestros. Eso ya en sí mismo es un gran aprendizaje y un gran avance de este programa. Pero todavía nos falta mucho, nos falta garantizar que esas universidades logren esos cambios curriculares que nosotros queremos, que logren enfocarse mucho en la didáctica, mucho en la práctica pedagógica y no tanto en la investigación y en pues, otros de los componentes de las universidades que pues, por estructura curricular y por PI siempre tienen. Garantizar la continuidad. Aquí el reto también está en que no haya deserción. Y si bien es cierto, el programa está montado para poder tener grupos de maestros del mismo colegio que se apoyen entre sí, uno corre mucho el riesgo de tener deserción, sobre todo al final cuando tienen que hacer la tesis, porque dejan siempre la tesis para el final. Y lo ideal sería que desde el primer semestre ya estuvieran empezando a trabajar en el trabajo de grado. Entonces, ese es un gran reto. Seguimiento y acompañamiento por parte de las secretarías de educación. Quisiéramos que se monten al bus y que nos acompañen en ese seguimiento de acompañamiento y promover las altas tasas de graduación. Pero sobre todo, y a uno le parecería como loco, yo creo que el principal reto de este año fue lograr que los maestros se inscriban. ¿Sí? O sea, la gente dice 3,000 becas, apenas es súper poquito, son muchísimos profesores, son muy poquitas becas. La rogadera para que se inscriban, no se imaginan, que porque es que no me pagan el transporte, entonces pues yo no voy a hacer la beca, la maestría, porque no me dan para el bus. ¿Se lo imaginan? O sea, maestría en una de las mejores universidades. Y no, es que yo no tengo para el transporte. Entonces, pues hay unas secretarías de educación que están yendo una milla más para tratar de apoyarlos, pero pues yo creo que aquí es una situación triste, pero desde el ministerio le metemos la ficha para convencerlos. Si ustedes también pueden echarle una manito ahí a los profesores para convencerlos sobre la importancia de las maestrías. Aulas.
Aula Sin Frontera es el trabajo que se viene haciendo con los colegios privados de Bogotá para apoyar y construir de manera conjunta unas mejores metodologías, unas mejores prácticas de aula con los colegios de Chocó. 56 colegios de Chocó han sido beneficiados. Este año se basó más como en la preparación del programa, como en poder diseñar videos, unos videoclips de las diferentes clases, poder formar a los docentes. Los profesores de Uncoli han viajado a Chocó, los profesores de Chocó han venido a Bogotá, han visitado los colegios, han visto también cómo se hacen las clases acá. Ha sido un grandioso intercambio. Para el 2016, 4.000 estudiantes de séptimo serán beneficiados de este programa. Se va a diseñar el plan de estudios de octavo, 220 profes han sido formados y estamos esperando el otro año cómo será la evaluación de la implementación de este programa. La idea no es que un coli llegue a Chocó y listo. La idea es poder diseñar un programa como de intercambio de prácticas que pudiera ser aplicable a cualquier lugar del país, cuyos profesores, por ejemplo, no tienen la oportunidad de tener acceso a maestrías o a cursos de formación de alta calidad por la lejanía en la cual se encuentran, y que a través de este intercambio puedan tener acceso a ese tipo de formación o a ese tipo de acompañamiento. Entonces, este es como un pilotaje y esperamos los resultados, esperemos que sean muy positivos y poder replicarlo en diferentes zonas. El acompañamiento del día E, ustedes vieron las herramientas pedagógicas o el material pedagógico de este año en los boletines. ¿Cómo les pareció? Con toda honestidad. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Ustedes sienten que los profes lo pueden usar? O sea, que son herramientas que realmente pueden ayudar a los profes a mejorar las prácticas de aula. ¿Sí? Okay. Entonces, es probable que uno quede en las mismas si no tiene una formación fuerte pues, en el área. Y la indicación que estábamos haciendo en los talleres con tutores era a mirar la matriz del ICFES, encontrar el componente que está en cada pregunta, el aprendizaje que tiene cada pregunta, y luego cotejarlo con las preguntas liberadas del ICFES que tienen esa misma tabla detrás. Entonces uno ubica las preguntas que se están evaluando de las que salen en el boletín y pues leyendo la pregunta, viendo lo que se está preguntando, uno puede entender mejor qué era lo que se quería evaluar. Okay. Si uno se queda únicamente con la sentencia, pues es difícil que uno se dé cuenta realmente. Ese no es el boletín, es la caja, ¿cierto? Sí, es la caja, la cajita azul. Sí, sí. De acuerdo, o sea, esas afirmaciones y esas evidencias no las entiende sino el ICFES. Nosotros lo que queremos hacer es poder hacer una serie de cápsulas de videos hicimos varias este año, pero materiales nos quitó a toda la gente que estaba trabajando en las cápsulas, pero será algo que retomemos el próximo año porque definitivamente están en un lenguaje que pues muy poquitas personas entienden. Entonces sí queremos coger tal vez los aprendizajes más débiles a nivel nación del país, en promedio los más bajitos, y poderlos traducir a un lenguaje mucho más comprensible, pero además acompañarlo de algunas orientaciones. Eso sería una serie de videos que tendríamos el otro año y que podrían estar en este mural del que estamos hablando. Sí, algo parecido hicimos nosotros también, pero o sea, partimos de la matriz de referencia, porque es que no podemos quedarnos pensando que el lenguaje es muy alto para los docentes, sino que hay que buscar una forma de llegarles y orientarlos para que lo comprendan. Entonces lo que consideramos pertinente fue, a partir de la matriz de referencia y las orientaciones pedagógicas que iban incluidas ahí en unos textos pequeños, hacer que los profesores fueran capaces de diseñar no solo actividades didácticas, sino secuencias didácticas que fueran abarcadoras, de manera que hicieran planeación inversa con respecto a lo que querían que sus niños evidenciaran. Entonces les decíamos, si usted quiere que el niño evidencie tal cosa, entonces va a pensar en esta actividad que es muy pequeña, pero si además a esta actividad le
esto y habla del rectángulo y habla del cuadrado, entonces va a ganar también que los niños van a evidenciar esta y esta y esta y otra. Entonces lo que hicimos fue como usar esa matriz de referencia desde los derechos básicos de aprendizaje y que los profesores pudieran, pues a partir de eso, diseñar secuencias un poco más. Yo creo que para nosotros sería de gran utilidad si ustedes nos comparten, por ejemplo, los ejercicios que han hecho de aterrizar el lenguaje y de diferentes estrategias en cada uno de sus acompañamientos. Con eso podríamos consolidar un buen documento de orientaciones y eso puede servir muchísimo al país. Es decir, ustedes tienen la oportunidad de acompañar a sus colegios, sus tutores también, pero el resto del colegio del país, pues los colegios sí lo van a ver muy arriba y no van a tener la persona que se los ayude como a aterrizar y a entender. Entonces yo creo que el ejercicio que ustedes han hecho, si lo comparten con nosotros, sería de gran utilidad para poder hacer una cartilla y que eso sirva de apoyo. Aparte de eso, nosotros ya tenemos el recurso. En la mayoría de los colegios que no tuvo prueba controlada, nosotros tenemos los cuadernillos. Algo importante que podríamos hacer es que para finalizar el año, por ejemplo, en las aulas se analice cada una de las preguntas, mirando cada uno de los ítems, y eso ya permite no solamente retomar la operatividad de la prueba, sino también de alguna manera nivelar a los niños. ¿Cierto? Y tenemos los cuadernillos que están ahí. Sí, los cuadernillos son una herramienta súper buena para utilizar. Eso, así es. Eso es cierto. Y frente a las otras guías, ustedes recibieron de pronto, no sé si vieron los boletines, donde son como las guías de cómo aterrizar las metas del día E, luego creo que está por salir una de mejorar los ambientes de aprendizaje. Nos gustaría recibir mucha retroalimentación sobre estas orientaciones pedagógicas, porque pues es muy válido y puede ser que el lenguaje sea muy técnico. ¿Sí? Que el lenguaje esté muy arriba. Entonces, toda esa información que nos puedan dar para hacer cada vez mejores versiones, pues es muy bienvenida. Hicimos un ejercicio de los componentes del índice, como están para padres de familia en el anexo, en las últimas hojas. ¿Qué hicimos? Un trabajo en donde para cada pregunta genera una acción para que el docente le aporte a ese componente del índice sintético. Entonces no le queda como tan en el aire, yo cómo contribuyo, porque realmente lo de los padres de familia está muy desagregado. Entonces, ¿qué hicimos? Una propuesta de trabajo para pasar esos componentes que fueron pensados en el padre. Usted, profe de aula, ¿cómo le aporta? Pero la guía fue la de los padres. ¿Cómo usted le aporta a convivencia? ¿Cómo le aporta a cada una de ellas? Buenísimo, esa es una súper idea. Muchas gracias. ¿Y les gustó el Día de la Familia? ¿Sí? Chévere, ¿cierto? A los padres les pareció lo máximo. Sí. Obvio. Si llegó, pues es que los papás siempre van es como por las notas y ya ahí salen volados y listo. A mí hicimos un chat, sí, los rectores, sí, pero el otro año va a ser más organizadito. Hicimos un chat como de Twitter de todos los que acompañamos para que mandaran fotos y mensajes bonitos y uno me pareció súper lindo de alguien que dijo que la mamá había dicho, o el papá, yo me la pasaba criticando y criticando a los profes y ahora vine al colegio, veo todo lo que están haciendo, veo los retos que hay y lo que yo tengo que hacer es involucrarme más. O sea, ahora yo no critico a los profes, sino que admiro lo que los profesores están haciendo y necesitan mi ayuda definitivamente. Para mí eso resume lo que nosotros queríamos con el Día de la Familia, que las familias se comprometan con la educación y que sean unos aliados de los maestros, unos aliados del colegio. Y el próximo año vamos a fortalecer mucho también la participación de la familia, porque en los diferentes estudios que hemos revisado, de las cosas que más impacta el desempeño de los niños es el involucramiento de las familias. De las cosas que más impacto tiene. Entonces queremos hacer muchos proyectos el otro año para involucrarlos cada vez más. Bueno, esto es lo que ya habíamos hablado, en qué se basó como el acompañamiento de este año, y en el 2016 vamos a orientarnos mucho a las familias, al mejoramiento también de los ambientes escolares y a tener cada vez nuevas estrategias enfocadas en ambiente escolar, progreso, eficiencia en todos los aspectos del índice sintético.
Y en incentivos, este ya ustedes más que nadie lo conocen, ¿sí? Sus tutores que están emocionados. Pasó algo súper curioso que algunas personas lo pueden ver como algo negativo y yo lo veo como algo súper positivo, y es las personas del ICFES dijeron, los tutores son lo máximo, o sea, si no nos hubiéramos podido conectar con ellos este año, la aplicación de las pruebas hubiera sido dificilísima, ¿sí? Entonces alguien dijo, ay, pues claro, pues es que les van a dar incentivos, y yo digo, buenísimo, o sea, así sea, por lo que sea, súper comprometidos con el chaleco puesto. Yo también creo que no es por eso. Sí. Sí. Pero entonces el ICFES no era consciente, por eso digo que algunas personas lo pueden ver así, yo no lo veo así. No, yo no lo veo así. El ICFES quedó tan impresionado que me dijeron, nosotros queremos hacer, porque ellos decían, pero los tutores, ¿por qué se están echando esto encima? Si es que nosotros hicimos capacitaciones a los rectores, deberían ser, claro, deberían ser los rectores los que lideren este proceso y pues el tutor acompaña, pero no el rector que se eche esto encima. Entonces, la directora de aplicación del ICFES dijo, pues el otro año hagamos formación con los tutores, porque es que esos son los aliados. O sea, el rector ahí sentado súper fresco y el tutor con las uñas porque no recibió el taller, entonces tratando de entender. ¿Sí? Entonces, el ICFES el próximo año va a invitar a los tutores a esos talleres, porque definitivamente ellos no lo sabían y este año metimos a Francia, que es la directora de la aplicación de las pruebas, la metimos al chat y queridísima, ¿cierto? Resolvió todas las dudas y estaba feliz en el chat y dijo, estos son mis aliados, el próximo año hacemos formación y los talleres de aplicación de las pruebas con los tutores. Lo que queremos es fortalecer al tutor porque los tutores lo están acompañando sin saber cómo y el rector pues había algunos que seguramente no pondrán mucho cuidado, entonces pues en ese colegio por lo menos el tutor sí tiene más idea de cómo puede apoyar, ¿sí? En ningún momento es quitarle la responsabilidad al rector y decirle a los tutores ahora le toca a usted, pero sí darle más herramientas porque lo están haciendo y están acompañando, entonces sí es darles más información. Nosotros aquí en los incentivos del día E tenemos algo que todavía no hemos logrado concretar y es el pacto por la excelencia. Deberíamos haberlo ya empezado a divulgar en noviembre, lo que pasa es que necesitamos que primero salga un decreto, por eso se ha demorado. Entonces extendimos el plazo a noviembre y diciembre para poder darle tiempo a los colegios y las secretarías de educación para firmar este pacto por la excelencia. En el 2016 esperamos tener el índice definitivo en mayo y el MMA. Aquí tenemos una disyuntiva. Tenemos que escoger si hacemos el día E muy tarde, con los datos al 100% del índice, o hacemos el día E temprano, como este año, pero más organizado, con los datos al 90%. Nos va a tocar hacerlo antes. Tenemos que poner unos letreros gigantes para que los colegios entiendan que no es el definitivo, o ver si mandamos los afiches en blanco para poder tener el 13 de abril los datos y que ellos los puedan poner, pero es que para que a los colegios les llegue la caja en abril, la tenemos que mandar en febrero. Entonces, si nosotros tenemos los datos en mayo, estaríamos hablando de que la caja llegaría en julio y el día E sería en agosto. Pero lo que podemos hacer es, enviamos la caja con los formatos en blanco y que al 13 de abril tengamos unos datos más concretos. Sí. Vamos a ver si se puede, nos toca hablar con ICFES, porque el problema es que pues esto se toma mucho tiempo. Yo les explico por qué. Porque más o menos en enero y en febrero ellos ya tienen los resultados al 90%.
pero ese 10% son colegios o que quedan muy lejos o que presentan inconsistencias, que pueden tener inconsistencias con CIMAT o que pueden tener indicios de fraude. Entonces, ese 10% requiere una calificación y una verificación mucho más profunda y por eso es que se demoran tanto en entregar los resultados. Y como se tiene que recalcular, ¿sí?, todo se modifica. ¿Sí? Lo que pasa es que si hacemos el día E en julio, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Sí. En abril, va a ser el 13 de abril. Esperemos ya poder tener resultados al 100% para ponerlos virtual. Ustedes dicen material virtual y no se imaginan cómo nos va a tocar también mandarle la caja a los privados el otro año para que lo hagan. Pero sí encontramos que el que les llegue la caja es un gran incentivo. O sea, sí encontramos, sobre todo podemos pensar en colegios urbanos, pues, que tienen acceso a mucho material, pero colegios rurales que por primera vez les llega un material como así tan bonito, de buena calidad, con tantas orientaciones pedagógicas, que a duras penas pueden tener acceso a este tipo de información, pues sí encontramos que es un incentivo importante. Entonces, creo que trataremos al máximo de poder tener los resultados virtuales, ¿sí?, que les llegue la caja como para personalizar y poder tener los resultados virtuales al menos, o si no nos tocará el 90% con unos letreros súper grandes donde quede muy claro que son resultados parciales. Lo que pasa es que a los colegios que les llega resultados no les van a cambiar mucho, no les cambia mucho. A los que les llega resultados en abril no les cambia mucho. Ahí lo que pasa es los que no tienen resultados, que son un 10%, no es el 100% del país, pues lo tienen que hacer un poco con resultados simulados, ¿sí? Y al cabo del tiempo van a ver cómo les fue, pero ya van a tener la información de este año. Entonces, eso ya es una primera base. ¿Cómo saben los directivos docentes que no tienen los resultados? Usualmente el que le avisa a uno o se da cuenta el formador o se da cuenta el tutor, pero el que menos sabe es el directivo docente, sobre todo en las zonas, como dice Marta, mi compañera, en las zonas donde no tenemos luz, donde no tenemos computadores, porque ni offline ni de ninguna manera vamos a poder llegar, y ahí en la cancha seguimos así, o sea, hay que equidad ni que carajo. Entonces, de verdad, ¿cómo hacer? Qué pena la expresión, pero es que ya lo hemos vivido hace 4 años, son 4 años viviendo. Entonces, ¿cómo hacer para que esas instituciones, que es donde más brechas y más inequidad social y de todo tipo más otros arandelas que tenemos fuertes, cómo hacer para que también tengan esta información? Usted no tiene los datos, por eso y eso, porque a veces han cambiado de sector y ni siquiera se sabe, porque no hay datos, nosotros, ajenos, no sabemos de dónde sacar los datos. Cuando estamos en estas jornadas, pues no hay cómo responderle a la institución, porque no hay datos, porque pues se le escribe a la institución, pues en estas jornadas es muy difícil que te contesten y te digan, no, fue por fraude, fue porque por CIMAT, fue por esto. Entonces quedamos atados para que sea más genuino el ejercicio y además para que, hombre, cada institución tenga claro por qué no está y por qué sí está entre el 90 o entre ese 10 que está ahí, veremos. Nosotros, pues, primero, una de las estrategias para nivelar la cancha es que les llegó físico. O sea, esa institución no necesita electricidad, no necesita internet, no necesita PowerPoint, le llegó la caja física, ¿sí? Y la caja física tenía también una intencionalidad de que se pudiera hacer de manera análoga, sin necesidad de computador. Lo otro es, sí vimos que este año tuvimos muchos problemas, porque las personas no tenían dónde reclamar y vamos a diseñar un protocolo para que la gente pueda tener un lugar donde pueda reclamar, no necesariamente al ICFES, sino que pueda tener una ruta de reclamación para poder saber específicamente en qué problemas o cuáles son los problemas de su índice sintético. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos colegios que nos dicen, es que yo tengo 2 códigos DANE, pero es un solo colegio, ¿qué hago? Pues usted no debería tener 2 códigos DANE, debería tener uno solo si es un solo colegio, ¿sí? Entonces, va a hacer la reclamación, cuánto se demora, toda esta serie de situaciones. Es que yo no reporté en CIMAT, entonces, ¿sí? ¿Qué hago? Pues tiene que reportar el otro año, pero poder tener una ruta de reclamación, o yo sí reporté en CIMAT, estos son los soportes, entonces con los soportes el ICFES ya puede hacer el cambio, verificar qué fue lo que pasó. Y con respecto a las zonas apartadas, pues ahí también hay una gran responsabilidad de las entidades territoriales, ¿sí? Ahí también hay una gran responsabilidad de las entidades territoriales y ahora
como estaban diciendo por acá, muchas de las cosas van a estar atadas al índice sintético. Entonces las entidades territoriales van a tener más incentivos para poder ser mucho más claros en la información y poder apoyar a estos colegios que están pues en una situación de desventaja. Bueno, y la ñapa, pero creo que para ustedes no es tan importante la ñapa, y es la evaluación docente. ¿Qué sucede? Pues son más de 35.000 docentes que se presentaron a la evaluación. El 40% de los docentes pidieron grabación con camarógrafos. Ese es un número bastante significativo. Entonces tienen que programar las grabaciones y las visitas, y más del 90% pues son maestros, entonces las clases pues se acaban ahorita en noviembre. Por eso es que se tiene que pasar o se tiene que extender hasta el próximo año, febrero y marzo, para que ellos puedan tener más chance de hacer estas grabaciones. Entonces sería como poder adecuarlo con los camarógrafos. Pero si ya no lo lograron este año, pues está la opción del próximo año. Ellos tenían 3 momentos: el registro, podían escoger autograbación o camarógrafo; en la inscripción en la plataforma, grabación o camarógrafo, autograbación o camarógrafo, y luego abrimos un periodo para hacer cambios de no solo de modalidad, sino se equivocaban en las cédulas, se equivocaban en el nombre, en un mundo de cosas, y ahí también podían pedir. Tuvieron 3 momentos. Ya a estas alturas pues es muy complicado. O sea, de 3 chances tienen que aprender a tomar decisiones. La pregunta del tutor es la siguiente: él al momento de inscribirse estaba asignado a una institución educativa X. Por razones de reorganización de la entidad territorial está empezando a escogido. La pregunta del tutor es: ¿eso le afecta realmente en el resultado? Como ahora está en el registro de la institución educativa y ahora está con otra, y va a presentar la SPS con la nueva institución educativa? No en el resultado, pero él pidió autograbación, camarógrafo. Okay. No en el resultado, pero de pronto sí en la citación de la grabación, si le van a enviar camarógrafo. Entonces, en ese caso sí nos podría escribir para nosotros hablar con el ICFES para hacer ese cambio, porque eso sí es algo pues que se sale de las manos del tutor, y pues claramente hay que grabarlo con la realidad, y la realidad es la entidad territorial en la que él está trabajando. Entonces él nos puede escribir, me puede mandar un correo a mí. Una pregunta que me han hecho bastantes tutores de la Secretaría de acá. Ellos preguntan por qué se les vulneró el derecho, por qué se les castigó a ellos en esta evaluación docente, porque ellos pasaron una prueba y la ley decía que ellos tenían derecho a presentar sus pruebas anualmente. No, la ley dice cada 6 años. La interpretación de la ley, o sea, la costumbre se volvió porque somos conscientes de que hay que apoyar a los maestros para que asciendan y se reubiquen. Entonces, la ley dice que al menos cada 6 años, el ministerio lo hace cada año. O sea, ahí se necesitaban los requisitos, y mirando los requisitos vimos que tenían las 2 evaluaciones, ya tenían el tiempo. Entonces, se puede presentar en la del próximo año. ellos dijeron que porque en este año se les, o sea, la pregunta es esa, o sea, porque yo Porque este año es para los que están estancados. Mejor dicho, por ley el ministerio debe hacerla cada 6 años. ¿Sí? por eso, pero si la está haciendo, o sea, la pregunta legal, o sea, yo no tuve una respuesta ahí. Si legalmente el ministerio hace una convocación este año, una convocatoria, a presentarla, ¿por qué se les vulneró el derecho a ellos si cumplen con los requisitos para presentarla? Excepto uno que ponen posterior, que es no haber pasado una prueba. Pero esa es la convocatoria de este año, tiene unos requisitos. Y dentro de los requisitos de la convocatoria de este año está que debe estar estancado. Esa persona no está estancada. Entonces se puede presentar, eso fue la negociación que hicimos. Sí, eso se puede presentar a la del próximo año. Mejor dicho, ellos, el ministerio, no. El ministerio legalmente debe hacerla al menos cada 6 años. Claro, puede poner criterios para esta convocatoria. Los criterios fueron, ¿sí? Hay dos decretos, el 271 y el decreto reglamentario. El 278 establece que la evaluación se puede hacer cada 6 años y el reglamentario era el que se estaba haciendo anualmente. Pero el ministerio pone los criterios específicos para convocar a los docentes en la convocatoria. ¿Qué fue lo que pasó? Con la mesa
pero además uno lo que quisiera no es que los maestros se presenten cada año, porque tenemos gente que cada año está ascendiendo y a los 30 años ya llegó a lo más alto y se aburren. En ningún lugar del mundo es así. La carrera docente tiene unos momentos, es una carrera, ¿sí? Pero no es una carrera contra el tiempo, es una carrera donde el maestro demuestra que lleva ya 3 años, que ha logrado, ¿sí?, lo que se requiere en ese escalafón durante esos 3 años y vuelve y se presenta para otro. Pero aquí en Colombia, cada año, cada año, cada año. Bueno, muchas gracias. Muy amables.